sentarnos en un versículo, solo uno. Marcos 3:35. Marcos 3:35. Y de ahí partimos, una plataforma de seguir conociendo, aprendiendo, discerniendo la voluntad de Dios. Amén. Expresada en su palabra. Marcos 3:35. Amén. ¿Cómo dice? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Toma asiento, hermano. Amén. Estamos conociendo la voluntad de Dios. No la conocemos, la vamos conociendo. Es como la libertad. Conocerán la verdad y dará como resultado, ¿cuál es el resultado que se dará? La verdad nos hará libres. La libertad no está en nosotros. Vamos disfrutándola, si cabe la expresión. Amén. A través del conocimiento de la verdad de las Escrituras. Y la voluntad de Dios, la conocemos, la que está allí expresada en su palabra. Pero la voluntad personal, que vamos a hacer un poquito de énfasis, en cuanto a nuestras vidas, a veces no está expresada en su palabra, pero la palabra de Dios nos da parámetros donde nosotros podemos ir conociendo la verdad de Dios para nuestras vidas. Eso incluye cosas sencillas de la vida. ¿Con quién se va a casar, por ejemplo? ¿Cuál sería su profesión? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi ministerio en la iglesia? ¿Cuál es mi función en el cuerpo de Cristo? Diferentes preguntas que no están claramente expresadas, pero se puede conocer la voluntad de Dios. Dios nos da parámetros, Dios nos da principios para conocer esa voluntad. Por ejemplo, la gran voluntad, empezando ya, la gran voluntad expresada en la Biblia, porque a veces hay diferentes opiniones en cuanto a que podemos tener en nuestra vida, nuestra mente, la mente de los hombres. Pero la mente de Dios, que es su palabra, nos expresa claramente, por ejemplo, cuál es la gran voluntad de Dios para todos los hombres. Que todos se salven. Muy bien, perfectamente. Que todos los hombres se salven. Usted si va a 1 Timoteo 2, no precisa ir, simplemente para los que están tomando alguna anotación. Pero 1 Timoteo 2, versículos 2, 3 y 4, dice a partir del versículo 2, 1 Timoteo del capítulo 2, a partir del versículo 2 dice que se ore. Estoy leyendo una versión con un lenguaje más sencillo, más actual. Dice que se ore por los reyes y por todas las autoridades. Esa es la voluntad de Dios. Que se ore, no que se los critique, que se ore. Nos dice para qué. Y a veces uno escucha de los hermanos, ¿no? O escucha de nuestra propia oración a veces que se salven. Bueno, podemos orar por eso, claro que sí. Pero la Biblia nos especifica para qué tenemos que orar por los reyes y por todas las autoridades. Para que tengamos, esto lo va a entender mejor, está en una versión más entendible, para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios. Porque Dios quiere eso. Porque eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. ¿De quién está hablando? ¿De qué Dios está hablando? Jesucristo. De Jesucristo. A Dios, que lo escuchen los testigos, que lo escuchen los mormones, a Dios nuestro Salvador. Está hablando a Jesús como Dios. Amén. A Dios nuestro Salvador. Y nos expresa ahí en forma majestuosa, sublime, impactante, cuál es la voluntad de Dios para todos los hombres, el cual, dice, a Dios nuestro Salvador, ya que Él quiere. ¿Por qué quiere ese ambiente de paz y de tranquilidad? Ya que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Esa es
la razón por la cual Dios quiere un ambiente de paz, de tranquilidad, para que el Evangelio pueda ser diseminado, para que la palabra de Dios, como dice la misma palabra, corra y sea glorificada, sea conocida, sea exaltada en la vida de todos los hombres. La voluntad de Dios, la redención, es universal. Amén. La redención es universal. Pero la salvación es personal. Podemos decirlo así. Pero el rescate fue pagado por todos, para todos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos los hombres? Él quiere que todos sean salvos, y observen la otra connotación que sigue, y lleguen a conocer la verdad. Salvación y conocimiento de la verdad. Progresivo. ¿Para qué quiere Dios un progresivo conocimiento de la verdad? Para ser libres. ¿Libres de qué? Libre del engaño, libre de la corrupción reinante, libre del sistema del mundo, libre de la manipulación de los hombres, libre del pecado, en primer lugar, claro que sí, Del peso de las cargas, libre de toda carga, de toda cuestión que nosotros no tenemos que cargar. Libertad, la libertad gloriosa que dice la Biblia, disfrutarán los hijos de Dios. Que Dios nos ayude, hermano, a conocer esa verdad. Y el punto número 5, mejor dicho, el versículo número 5 sigue diciendo: porque existe un solo Dios y un solo camino para que los hombres lleguen a Él. Ese camino es Jesucristo, quien vino como hombre y dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Está claro, me encantó, ¿no? Esa versión, ¿no? Está clarísimo. La voluntad de Dios para todos los hombres, pero a veces decimos, y bueno, porque si Dios eligió a algunos, y tenemos que interactuar con esas dos opciones, hermano. La Biblia enseña que Dios ha escogido a personas, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que interactuar con eso. Pero también la Biblia dice, eso no exonera de la responsabilidad de cada ser humano de responder al llamado de la gracia de Dios revelada en Jesucristo. Tenemos que interactuar con las dos cosas. La Biblia dice eso y también dice esto. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero ¿qué puede también el contexto? ¿Cuál sería de eso? El que a mí viene, yo no le echo fuera. El contexto sería que nadie, dijo Jesús, puede venir a mí si el Padre no le enviare. ¿Y dónde participa el hombre? Pues viniendo. Amén. Amén. Pero esa es la verdad de las Escrituras. Tenemos de interactuar las Escrituras. Entonces muchas veces nos forjamos y entonces, ¿para qué voy a predicar si yo no sé si este es elegido? Bueno, la Biblia habla de la elección, pero también habla de la responsabilidad de cada ser humano ante Dios. Nadie se va a perder porque Dios no lo haya elegido. Se va a perder porque renunció, si cabe la expresión, a los beneficios de la gracia personificado en Jesucristo. Porque Él no quiso, Él se autoexcluyó de los beneficios de la gracia. La voluntad de Dios entonces para todos los hombres. La redención es universal. Podemos ver esa verdad también en la boca de Cristo, Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel, ¿para quién esta promesa? Todo aquel que ve al Hijo, ¿lo ve de qué manera? Con los ojos de la fe. Ve al Hijo. ¿Se acuerda antes había un coro muy bíblico que decía,
una mirada de fe la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo, ¿se acuerdan? Eran terribles, eran alabanzas doctrinales, hermanos. Doctrina cantada, esa es la alabanza. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que compartir salmos, cánticos, pero que sean espirituales. ¿Tiene responsabilidad? Alguien me preguntaba, ¿tiene responsabilidad un salmista, un cantante, alguien que lidera la alabanza? ¿Tiene responsabilidad de doctrinal? Por supuesto que sí. Por eso corregimos algunas alabanzas. No las voy a cantar, las cantábamos antes, pero entiendo que ahora estamos en otro punto y tenemos que saber lo que estamos cantando. A veces estamos cantando doctrina errónea, doctrina no necesariamente diabólica, sino doctrina humana. Hay 3 clases de doctrinas: doctrinas humanas, doctrinas diabólicas y doctrinas bíblicas. Tenemos que caminar por la palabra de Dios, amén. No salirnos de ese patrón de conducta, pensamiento y de vida que es la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Tenemos el estándar allí, que es lo que deberíamos de cantar, y no vamos a vivir detrás de todo eso, pero sí, cuando nos damos cuenta vamos a poner nuestras connotaciones allí para corregir eso. La voluntad de Dios entonces para todos los hombres, la voluntad de Dios para todo su pueblo. ¿Cuál sería? La voluntad de Dios para todo su pueblo. Voy a leer la versión que dice en Romanos, vuelvo a lo mismo, una versión más entendible, un lenguaje más sencillo, que dice en Romanos 6:22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios expresada en forma categórica para nosotros su pueblo. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí? Lo mismo que dice en 1 Tesalonicenses 4:3. Allí tenemos, dice, porque la voluntad de Dios es, específicamente dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. ¿Será que Dios me quiere que... ningún creyente debería preguntarse, ¿será que Dios quiere que yo me santifique? No deberíamos de preguntar. La Biblia también habla otro pasaje, por ejemplo en Hebreos 12:14, dice, seguid la paz con todos. Hola, no es solamente, escuche bien, hermano, ponga atención, no es solamente allí la santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire lo que dice Isaías, me encantó esta versión del lenguaje actual. La Biblia que tiene una traducción al lenguaje actual. ¿Cómo sería? Isaías 35:8, mire cómo dice, habrá una carretera que será llamada el camino a la santidad. No será transitada por gente impura, sino por aquellos que siguen el camino de la santidad. Una carretera que llega al cielo. Amén. Amén. Que Dios nos ayude a andar en esa carretera. Amén. Amén. Que dice Isaías 35:8, camino de santidad, sin la cual nadie, podríamos decir, parafraseando un poco de esta voluntad, la voluntad sí o sí, sí o sí, no es opcional. Por eso Jesús lo dijo en su boca, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Habrá gente que conoce la voluntad de Dios? Pero no la hace. ¿Habrá gente que entiende la voluntad de Dios? ¿O no quiere entender? Porque hay mucha gente que dice, yo no entiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿O no querés entender? ¿No será que no querés entender? Porque no se trata ni siquiera, hermano, hay que conocer la voluntad de Dios como estamos haciendo, ¿sí? Amén. Hay que profundizar en conocer la voluntad de Dios, hay que profundizar en que la voluntad de Dios se nos sea revelada, cómo son sus principios, cómo
qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que Dios quiere para nosotros, su pueblo, qué es lo que Dios quiere, como ya hemos estado mirando, venimos mirando en este momento, qué es lo que Dios quiere para todos los hombres. Pero no basta solamente con tener información. El que hace la voluntad. Hay que llevarla a cabo. Y para eso tenemos la gracia del Espíritu Santo. Amén. La Biblia, la palabra de Dios nos ilumina, nos da la información, si cabe la expresión, podemos decirlo así. Pero el Espíritu Santo nos da el poder para llevar a cabo, ejecutar. Porque es el dedo de Dios. Jesús le llamó al Espíritu Santo el dedo de Dios. Es el agente, el Espíritu Santo es el agente ejecutor de la Santísima Trinidad. Es el que hace que nuestras vidas se traduzca y manifiesten no solamente la luz, el poder de Dios. Poder. Y recibirán ustedes poder. Cuando haya sido investido sobre vosotros, poder de lo alto. Amén. Cierto ancianito una vez, un pastor muy anciano, él decía, observe que Cristo, y yo dije, no se elegía eso, puse atención, observe que Cristo no pudo convertir, entre comillas, a ninguno de sus discípulos. Yo dije, ¿es cierto eso? No me mire con esa cara, decía él, no me mire con esa cara extrañada, no estoy hablando de herejía. Y luego dijo la verdad. Los discípulos fueron transformados por el poder de Dios cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento, ese poder transformador de una vida mala, pecaminosa, una naturaleza corrompida en extremo, como traemos todos, cada uno de nosotros, solo puede ser traducida a la naturaleza divina por la obra del Espíritu Santo. No es con esfuerzo humano, no es con fuerza, no es con ejército, sino con su Espíritu. El Espíritu es el que nos da el poder para llevar a cabo. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Gloria a Dios. La voluntad de Dios para su pueblo. Todo el que hace no es conocer. Hay gente que conoce la voluntad de Dios. Hay gente que hasta entiende la voluntad de Dios, pero no la hace. ¿Conocería Demas la voluntad de Dios? Pero llegó a cierta altura de su vida que Demas, Pablo escribe, el mismo Demas que le escribía en una carta, dice, Demas le manda saludos, mi colaborador. Era un colaborador de Pablo, es muy íntimo. El mismo Demas que escribía para Pablo y que seguramente andaba con Pablo en todo su viaje misionero y en todo lugar, tenía un buen maestro. ¿Habría alguna cosa que Demas no podría preguntarle a Pablo? ¿Sabría alguna cosa más Pablo? Sin embargo, llegó el momento que Demas dice, Pablo escribe de Demas y dice, Demas me ha abandonado amando al mundo. ¿Conocía la voluntad de Dios? Sí, la conocía. Con voluntad de Dios, conocimiento no indica salvación. No indica salvación. No se trata de conocer, se trata de obedecer, de plasmar la realidad, hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude. La Biblia dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para cualquiera? Podríamos preguntarnos. Bueno, en la boca de Cristo mismo Cristo contesta, porque cualquiera, diga conmigo cualquiera, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es mi hermana y esa es mi madre. Cualquiera. No dice el que la conoce, cualquiera que la entiende. No, dice cualquiera que la hace, que la practica, la lleva a la práctica. Y estamos hablando de doctrinas fundamentales como la santificación. Sin santidad, una persona que no anda en santidad, por más años de creyente que tenga y que me diga, y aunque sea
un siervo de Dios, si no hace la voluntad de Dios, mira, hasta, y cuanto más responsabilidad tengamos en el cuerpo de Cristo, a mayor responsabilidad, más severo castigo para el hombre de Dios que no hace la voluntad de Dios. Lo vamos a mirar un poquito más adelante. La voluntad de Dios, podríamos decir que tiene un nombre. ¿Cuál sería la voluntad de Dios si dice, ¿cuál es el nombre de la voluntad de Dios? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el nombre que usted le pondría? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Cuál sería? Algunas personas tienen, aún teólogos tienen muchas veces pensamientos dispersos o encontrados de cuál es el pecado imperdonable. ¿Cuál será el pecado imperdonable? Y Jesús dijo, sí, ¿cuál es pero cuál será entonces se discute, ¿cuál será la blasfemia del Espíritu Santo? ¿Cuál será? No creer. ¿No creer en qué? En Jesucristo, hermanos. No creer en Jesucristo. Ese es el pecado imperdonable. Cuando Jesús dice en Juan 16:9, dice que está hablando de la venida del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, dice, Él convencerá al mundo, ¿cómo si? De pecado. De pecado. En singular. No, está hablando en plural. Cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado. ¿Cuál es el pecado que va a convencer el Espíritu Santo? Hay un pecado que el Espíritu Santo, el primer y único gran pecado, que es el imperdonable, está allí. Que no creen en mí. Por cuanto no creen en mí, no creer en Jesucristo y su obra ejecutada en forma sublime, perfecta, completa en la cruz del Calvario, es el pecado imperdonable, hermanos. Por cuanto no creen en mí. Convencerá al mundo de pecado. No está hablando de pecados en forma plural. Está hablando de pecado, singular. Hay un pecado que el Espíritu Santo trabaja sobre el hombre. Lo quiere convencer, traer luz, a fin de que conozca a Cristo como Salvador. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús. Esa es la voluntad sublime de Dios también, podemos decir. Conocer a Cristo. Recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. O Salvador y Señor de tu vida. En ese orden sería mejor. Este es el pecado imperdonable, hermano. Porque Juan 3:15 lo dice. Para que todo aquel que en Él crea, dice una versión, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. No hay otro nombre, no hay otra posibilidad, no hay otro camino, no hay otra verdad. Todo, la Biblia entera gira en torno a la vida, la obra de Jesucristo. Bendito sea Dios. Todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso está en Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Una mirada de fe al Hijo. Todo aquel que deposita, y está hablando de aquel hecho allí en la Biblia, ¿se acuerdan? Cuando dice que el pueblo de Dios, creo que por la murmuración, Moisés tuvo que hacer una especie de cruz, y en la cruz hizo una serpiente de bronce, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Cuando levantó la serpiente de bronce, porque había dice que las serpientes mordían a los israelitas, y los que iban, porque eran serpientes venenosas, y la única manera que paró esa plaga, ¿cuál era? Había que mirar a la cruz que tenía clavada. ¿Qué tenía clavada allá en la cruz? Una serpiente. Una serpiente de bronce.
¿De qué estaba hablando allí? ¿Qué simboliza? ¿Qué representa? Jesucristo que Sí, aplastaría sí, la pero cabeza. no, de la serpiente no representa a Jesús. No, que aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿no? Ahí está. Está hablando, ¿quién era la serpiente? ¿Qué representa allí? El pecado. Que sería, de alguna manera, llevado a la cruz y roto el dominio y el poder que tenía el pecado. Todos los que miraban, dice que eran, Sanado. se sanaban. Es la única, es el único medicina de Dios para romper con la esclavitud del pecado. Aquel que pagó el precio, el rescate por cada uno y todo de nosotros, y cada uno y todo ser humano, ofrecido universalmente, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Así que si yo no soy elegido, mirá, la voluntad de Dios es universal. Así lo dice la Biblia, para todo ser humano. Pero también la Biblia, tenemos que interactuar con esa verdad también. La Biblia también dice que todo ser humano es responsable delante de Dios. Se puede autoexcluir de sí mismo ese rescate glorioso que Jesús hizo en la cruz por cada ser humano. Que Dios nos ayude a apreciar, a valorar más. Que Dios da oportunidad al ama de casa, esa mujer buena, esa mujer que sirve a su esposo, que está allí en la casa, pero al más vil asesino. Amén. Amén. Que Dios puede dar la misma oportunidad de salvación al hombre más iletrado del mundo, el más común, el más sencillo, ese hombre que trabaja en la zona rural, que tiene poco y nada de conocimiento, pero también le da la oportunidad al científico de la NASA, Amén. por poner un ejemplo. Aquel hombre que nosotros decimos, es una buena persona, todo entre comillas, porque no hay bueno sino Dios, dijo Cristo. Pero también a la mujer más inmoral, que puede entrar en nuestro catálogo de inmoral, según la Biblia. Para todos Dios nos da oportunidad, Amén. porque todos hemos pecado. Todos hemos hecho lo malo. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Amén. La voluntad de Dios es para todos. Bendita y sublime voluntad, Amén. que no deja a nadie, no excluye a nadie afuera. El Evangelio incluye a todos. Gloria a Dios. Ya dijimos la voluntad para su pueblo, la voluntad majestuosa. Vamos a mirar otra voluntad, si cabe la expresión. Estamos hablando de la voluntad. Encontramos en la Biblia la voluntad de lo que Él quiere para todos, ¿no? Ya lo hemos hablado, la voluntad para todos los hombres. La voluntad ahora para aquellos que tienen corazón de siervo. Hay una voluntad expresada en la Biblia para aquellos que tienen corazón de siervo. La Biblia dice que hablábamos el domingo pasado, ¿no? Que Dios dice que ahora que vivamos como siervos de Dios, como aquellos que usemos la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, sirviendo la justicia de Dios. Amén. Amén. Que vivamos así, que podamos cambiar nuestra mentalidad y vivir la mentalidad de Cristo. La voluntad de Dios como siervo de Cristo. ¿Dónde reside? Bueno, según Efesios capítulo 6, versículo 6, está hablando de que no hagamos las cosas para ser vistos por los hombres. Dice la versión allí que yo buscaba, una versión más entendible, si cabe la expresión. Dice Efesios 6:6, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Que vivamos así. No para agradar el ojo, ¿no? De aquel que nos está mirando. Que haya en nuestro corazón una realidad que ahora soy siervo de Cristo. ¿Qué es la voluntad de Dios para los siervos de Cristo? La Biblia lo sigue enseñando sola. La Biblia se enseña sola. Dice que vivamos como siervos de Cristo, haciendo de corazón
la voluntad de Dios. Amén. ¿Dónde reside la voluntad? Nuestro corazón. En nuestro corazón. Las dos voluntades. ¿Cuáles son las dos voluntades que residen allí? ¿Cuáles son las dos voluntades que residen allí? El hacer y el no hacer. El cielo. Ahí está. ¿Y cuál sería? El La sí y el no, mía y el la hacer y el no Dios. hacer. La mía y la de Dios. Ah, la mía. Es una dualidad de dos voluntades. Aún Cristo tuvo su propia voluntad como hombre, perfecta. Pero en Getsemaní tuvo que elegir. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y gracias a Dios por esa voluntad. Amén, Amén, amén. hermanos. Que eligió. Allí fue el triunfo, antes que la cruz. Bendito Dios. Gracias por ese Getsemaní, donde el Señor eligió hacer la voluntad del Padre. Pero es que Él vino para hacer su voluntad. Tuvo ese momento, no como un hijo de un cantante que predicó, que dice que en la cruz, cuando Jesús dijo, Eloi, Eloi, sabactani, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Dice que allí Jesús perdió la fe y se volvió incrédulo. Dios santo, qué herejía, hermanos. No, allí lo que Jesús experimentó, lo que nunca había experimentado. Allí Él estaba tomando sobre sí nuestros pecados. Y cuando el pecado se identificó, o mejor dicho, Cristo se identificó con nuestros pecados, lo primero que ocurrió, ¿qué fue? La separación. La separación. Dios corta la comunión. El pecado es un corte, una brecha de la comunión con el Padre. Y Él experimentó ese sentimiento. La separación. La falta de comunión con su Papá, su Padre Celestial. Que Dios nos ayude a entenderlo eso. Haciendo de corazón la voluntad de Dios. Así que el asunto de la fe es un asunto del corazón. Con la fe, con la boca se confiesa, pero con la fe, con el corazón se cree. La fe es un asunto del corazón, ¿sí o no? Amén. Bueno, también así como la fe, decimos a veces que es un asunto del corazón, la voluntad de Dios es un asunto de nuestro corazón. Hacer la voluntad de Dios es asunto del corazón. No se olvide que el corazón es la fábrica donde se producen los sentimientos, las emociones, donde se toman las decisiones, Voluntad. donde se toma la voluntad, las decisiones por la voluntad nuestra o por la de Dios. Dios no nos podría hacer eso, claro que sí, pegarle un borrón y hacernos una especie de robot que así hiciéramos solo su voluntad, pero no lo hace. Quiere que nosotros conozcamos su voluntad. Amén. Y vamos a ver los medios para conocer su voluntad en forma personal para mi vida, en asuntos de la vida cotidiana. La voluntad de Dios no la conozco toda, no la tengo, la voy ejecutando en mi vida, la voy conociendo, la voy desarrollando. Haciendo de corazón la voluntad de Dios. Por eso usted encuentra cuando Dios había destituido a Saúl y ahora Dios se había buscado un varón conforme a mi corazón, el cual, dice la Biblia, hará todo lo que yo quiero. Otra versión me encantó, dice, el cual hará toda mi voluntad. ¿Por qué le agradaba Dios a David? O mejor dicho, ¿por qué Dios se agradaba de David? Porque hacía todo lo que quería. Porque David manifestaba una intención de su corazón, una disposición a hacer toda la voluntad de Dios. Ese es el varón, esa es la mujer. El varón no, esa es la mujer también. Amén. Que Dios se agrada, mira y agrada. Aunque no lo hayamos hecho antes, hagámoslo ahora, a partir de ahora. Amén. El cual hará toda mi voluntad. Ese es un varón conforme a mi corazón. Dios busca a esa gente. Amén. Que podamos ser uno de nosotros eso. Amén. Aunque hayamos hecho nuestra voluntad. Nunca es tarde, decía mi mamá, cuando la dicha es buena. Nunca es tarde para empezar con Dios. Nunca. Amén.
Nuevas son cada mañana su misericordia. Eso quiere decir, en otras palabras, parafraseando, sería una nueva oportunidad de comenzar. Gloria a Dios. Una nueva oportunidad de comenzar. La voluntad de Dios no la entiendo, pero la puedo ir progresivamente entendiéndola. Efesios 5:17 nos da esa dirección. Dice, así pues, no seáis necios. La palabra necio, ¿qué significa? No saber. No es mala la palabra necio. No sabe. No seáis necios, sino entended la voluntad de Dios. ¿Dónde se revela la voluntad de Dios entonces? Nuestro corazón. No. En entender. En el entendimiento. Se puede entender la voluntad de Dios. Porque a veces no la entendemos. Sale la respuesta lógica, ¿no? No seáis necios. ¿Será que nosotros como pueblo de Dios, será que el pueblo en forma general conoce la voluntad de Dios muchas veces? Yo creo que muchas veces no conocemos la voluntad. Por eso hacemos las cosas que hacemos. Actuamos en la vida como necios. Pero la Biblia, Dios mismo en su palabra, nos abre la mente esta mañana una vez más. Y nos dice que no seamos como necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Porque ahora ya hemos conocido la voluntad de Dios para todos los hombres, la voluntad de Dios para su pueblo, la voluntad de Dios para cualquiera. Ahora estamos desarrollando un poquito la voluntad de Dios personal. Se puede entender. No la entiendo, pero la puedo ir entendiendo. Amén, hermanos. Se va revelando en nuestra vida. ¿Cuáles son los medios que Dios usa para que yo pueda entender cuál es la voluntad del Señor? Bueno, voy a encontrar algunos, los medios que me ayudan a conocer a que esa voluntad de Dios sea revelada en mi vida. Por ejemplo, con quién usted se va a casar, cuál es la profesión, cuál será su don, cuál será mi lugar en el cuerpo de Cristo, cuál será mi propósito en la vida. Yo tengo que ir conociéndola. Dios se va a revelar. ¿A dónde se va a revelar? ¿Voy a esperar siempre de un profeta? ¿Voy a esperar de una profecía? Está en la Biblia el secreto para entenderla. Amén, hermanos. Entenderla. Dios se va a ir revelando en la medida que usted vaya entendiendo la voluntad de Dios. Progresivamente la vamos a ir entendiendo. Amén. Por ejemplo, Romanos 12:2 dice que nosotros podemos ir comprobando su voluntad. ¿Qué es comprobar? Verificar. ¿Qué más? Gustando. Cuando usted prueba un pedacito de... Ya sabe. Está comprobando si está bueno, por ejemplo, si está rico, ¿no? Va a ir comprobando. Después va a ir verificando la voluntad de Dios. Se puede ir comprobando en la medida que nosotros vayamos entendiéndola a la voluntad de Dios. Pablo escribe en Romanos 12:2, mire la versión, nueva versión internacional, dice así: no se amolden al mundo, no os conforméis al mundo, dice la versión Reina Valera, ¿no? Bueno, esta versión dice: no se amolden al mundo. Así que cabe la posibilidad de que nosotros quedemos amoldados al mundo y no conocemos la voluntad de Dios. Por eso a veces no la conocemos. Nos amoldamos al mundo, al sistema del mundo, cómo vive el mundo, cómo piensa el mundo, cómo actúa el mundo. Pero la Biblia dice, las Escrituras nos dicen, para conocer la voluntad de Dios, dice que no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entendimiento. Acá dice la renovación de su mente. La voluntad de Dios puede ser revelada en nuestra mente. ¿La mente de quién? La mente de Cristo. Ahora los creyentes tenemos en el nuevo nacimiento la mente de Cristo. Ya no son nuestros pensamientos, va a haber pensamientos de Dios. Tus pensamientos, dice Dios, no son mis pensamientos. Tus caminos, tu voluntad, muchas veces no es la voluntad de Dios. Se encuentra en oposición muchas veces, la mayoría. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios.
La Nueva Traducción Viviente dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces, me encantó, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Amén. No la sabemos. La voluntad de Dios se aprende. Amén. Nosotros somos eficaces para hacer nuestra voluntad. Esa no necesitamos aprender. La hacemos, la ejecutamos. Yo hago lo que quiero. Como dice el mundo, yo hago lo que quiero. A mí Dios no me va a poner reglas. Yo no quiero ser Dios que me maneje mi vida. La manejo solo. Yo hago lo que quiero. Voy a donde quiero. Hago lo que quiero. Está bien. Vas a terminar donde tú quieres también. Aunque no lo reconozca. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. No el que hace su voluntad. Amén. No imite sus costumbres, no imite sus maneras, sus hábitos, de manera de pensar. No se amolde al mundo, nunca. Para conocer, se aprende. Entonces aprenderán. Al cambiarnos Dios la manera de pensar, entonces como resultado aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Para Dios y para nosotros también. Aunque en el momento no la entendamos, aunque en el momento no la disfrutemos, aunque en el momento nos parezca perjudicial. Pero la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Se aprende. Se revela el entendimiento. Amén. Amén. Se aprende, el segundo punto que aprendemos, se aprende a conocer la voluntad de Dios para su vida. Yo no le puedo decir a usted con quién se va a casar, con quién, con quién, cuál es la profesión, cuál es el don que usted tiene, usted tiene que entenderla, en la medida que conozca a Dios, tiene que aprenderla. ¿Qué más? Otro medio para echar mano, para conocer la voluntad de Dios en mi vida personal. Salmo 143:10, el salmista decía: enséñame a hacer tu voluntad. Se puede orar. ¿Por qué cosa ora el pueblo de Dios? Nunca, escuche bien, tengo 30 y tantos años en la vuelta ahí, nunca escuché a un creyente decirle a Dios: por favor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Nunca lo escuché. Bueno, nosotros tenemos que orar así. Hola. Amén. A veces oramos por tanta cosa. Dame eso, dame aquello, dame lo otro. Te ruego, toca, no sé qué, lo que quiera. Está bien, está todo bien. Pero vamos a regarle a Dios como el salmista: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñame. Pídale a Dios que le enseñe a hacer su voluntad. Amén. No la traemos con nosotros. Tenemos que aprender a hacer. Enséñame, Señor, enséñame. Es difícil que un joven ahora diga al padre: no, enséñame cómo hacerlo. A veces yo soy reacio a pedirle que nos ayuden con el celular, porque somos un desastre con el celular, yo y la vieja. Sí. Ya te enseñé la otra vez. Ya te enseñé. ¿No aprendiste? Porque no quieren perder tiempo. Y nosotros, pero nosotros todavía deberían de valorar que nosotros pedimos a ellos que nos enseñen. A mí no me enseñan, deja quieto. Sabes menos que yo. A veces no quiere que yo. Vos sabés menos que yo. Pero enséñame, debería de ser nuestro orar a Dios. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Mire qué más dice el salmista: tu buen espíritu me lleve por un camino recto. ¿Por qué necesitaba ir por un camino recto? Dice: enséñame, por favor, a hacer tu voluntad. Que tu buen espíritu, mire lo que pedía, Me guíe. tu buen espíritu me guíe por un camino recto. ¿Por qué elegía un camino recto? ¿Por qué te elige un camino recto? Porque te lleva a buen final. ¿Por qué elegimos un camino recto? El salmista elegía un camino recto. Para no perder tiempo, hermanos. Hola. Amén. Si usted va a ir a un lugar, usted va
va a mirar, antes se miraba en el mapa, ahora se mira todo en el celular, pero antes se miraba en un mapa cuál era el camino más recto para llegar a un lugar. Bueno, el salmista era eso. Perdemos tiempo en la vida porque no conocer la voluntad de Dios, ¿no? Sí. Tu buen espíritu me guíe por camino recto, derechito, Señor. Si usted anda en los desvíos, ¿se pierde tiempo? Pierde tiempo, pierde un montón de cosas. Una vez íbamos manejando con un misionero para Artigas, creo que íbamos. Y conversando, y dice, Gustavo, nosotros nos vamos bien acá. Y yo ni idea dónde estamos, los dos. No había celular, no había nada. No sé dónde vamos. Y por allá preguntamos, andábamos cerca de Tacuarembó. Nada que ver. En algún momento salimos de la ruta y agarramos un extravío y fuimos por Tacuarembó, pero hicimos como 100 y pico más de kilómetros para llegar al lugar después. Tuvimos que ir por Tacuarembó, creo que era Artigas. Y salimos del camino recto, perdimos tiempo. Perdimos un montón de cosas que no podemos llegar tarde a un lugar. Mira el salmista, la sabiduría del salmista. Enséñame a hacer tu voluntad, que tu buen espíritu me guíe por camino recto. No se haga mi voluntad, es lo mismo que Cristo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la mejor, buena, agradable y perfecta. Aunque la voluntad del Señor también era perfecta, pero tenía su propia voluntad como hombre. Quería evitar el sufrimiento, quería evitar el vaso. Y preguntó si había otra posibilidad. Si puede, pasa de mí esta copa. ¿La copa de qué? La copa de la ira de Dios. Esa es la que Jesús quería evitar. La copa de la ira de Dios, que Él la tuvo que beber por nosotros. Hola. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a entender eso y valorar. Y que Dios nos perdone cuando nosotros no hemos valorado esa copa de ira que el Señor la bebió. Otro medio para echar, hermano, entonces a conocer el Salmo 143, nos dice que pidamos a Dios enseñarnos a hacer su voluntad y que su buen espíritu nos guíe por camino recto para no desviarnos. Voy a hacer un poquito de énfasis en lo que Pablo ministraba a su iglesia de aquel entonces, a sus congregaciones, donde él mismo muchas veces las forjaba, o a veces las forjaban otros, como en el caso de Epafras. Pablo dice en 2 Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El amor de Dios, expresado de forma sublime. Pero ahora Pablo hace un énfasis y un pedido a la iglesia. Dice que la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La palabra comunión. ¿Sabe por qué a veces no sabemos la voluntad de Dios para mi vida personal? ¿Por qué será? No tenemos comunión con Dios. Es que hay poca. Tal vez comunión tenemos, gracias a Dios. Tenemos comunión. Es poca la comunión. Es poco el conocimiento que tenemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, no es una fuerza, no es una energía solamente. El Espíritu Santo es una persona. Y cuando hablo de persona, no se imagine que tiene un cuerpo físico. Dios es Espíritu infinito. Amén. No estoy hablando de que Dios está circunscrito a un cuerpo humano. Estoy hablando de una persona que tiene su propia voluntad, que tiene sus propios sentimientos, que tiene su propia mente. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Que tiene su propia voluntad. Y que está para nosotros, no solamente para como divino paracleto, uno que está a vuestro lado para siempre. Siempre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña, ¿sí o no? Amén. El Espíritu Santo nos recuerda toda la verdad. El Espíritu Santo nos llevará a revelar toda la verdad. ¿Qué nos falta, pues, para descubrir
la voluntad de Dios personal para mi vida? Más comunión con el Espíritu Santo. La palabra, dice ahí, Pablo dice, y la comunión del Espíritu Santo. No estoy mandando a orarle al Espíritu Santo. No es bíblico. Jesús cuando enseña a orar, le ora al Padre. No es bíblico. Pero sí nos enseña la Biblia a tener comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, nombres que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de poder. Nos manda a tener comunión con el Espíritu Santo como persona. Tiene una voluntad, tiene una mente, tiene un intelecto, tiene emociones propias, tiene sentimientos propios, tiene voluntad propia, que muchísimas veces, si no todas, no condice con nuestra voluntad. Tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo. ¿Amén? A discernir los caminos del Espíritu Santo, a discernir su voluntad, a discernir sus pensamientos. Tenemos que saber. El Espíritu Santo les recordará todas las cosas. A veces yo escucho a los hermanos y dice, ¿y vos sabés que se me vino a la mente ese versículo? Y yo me da ganas de decirle, no conoces al Espíritu Santo. Bienvenida a conocer el Espíritu Santo. Cuando se nos recuerda alguna palabra, ¿quién es que está detrás? El Espíritu Santo. Nada más que tú no lo conoces. No te enseñaron a conocerlo. No te enseñaron a tener comunión con el Espíritu Santo. La comunión, dice Pablo, con el Espíritu Santo. La raíz hebrea de la palabra comunión es chavar. Y de la raíz griega koin. Chavar expresa la idea como casa común o compartida. Vínculo, unión. ¿Qué compartimos la casa? ¿Cuál es la casa que compartimos con el Espíritu Santo? Nuestro cuerpo. Él habita en nosotros. Compartimos la casa. El Espíritu Santo está en ti, dentro de ti. Comparte tu casa física. Está allí adentro. Una vez cuando en el comienzo, ahora yo no lo haría, pero en el comienzo yo usaba, ¿se acuerda cuando vendían de todo en las iglesias, no? Y había broches, decía Cristo vive, ¿no? Y había un brochecito que yo me ponía acá y usaba en la calle. Lo usaba una manera de engancho para evangelizar. Y un mundano burlón me dijo, se empezó a reír, a mirarme así, y yo vi que se reían, me olvidaba que yo usaba eso, que decía Cristo vive, un prendedorcito acá. Cristo vive, tenía una imagen preciosa de un oasis así. Y ¿dónde vive Cristo? Me dice. Ah, sí, Cristo vive, me dice. ¿Y dónde vive? Digo, acá, en mi corazón. ¿Estaba diciendo algo fuera antibíblico? No. Él no lo entendió, por supuesto, porque las cosas de Dios se han de discernir, entender, distinguir espiritualmente hablando. Si no, no lo puede entender. El hombre natural no se percibe de las cosas de Dios, ni siquiera se percibe las cosas de Dios. Pero yo le dije una verdad bíblica. ¿Dónde vive Jesús? En nuestro corazón. ¿A través de quién? Su Espíritu Santo está con nosotros. ¿Desde cuándo? Siempre. No nací con el Espíritu Santo, no nacemos. En el momento en que creíste, dice Efesios, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, y no contristéis al Espíritu Santo, que fuiste sellados desde el momento en que creísteis. No dice del momento que hablaste en lengua. No. El bautismo del Espíritu Santo es otra cosa, es otro tema. Es un revestimiento de poder, por hacerlo bien simple. Pero el Espíritu Santo está en todos los creyentes, habita con el corazón del creyente cuando le damos lugar. Tiene comunión con el creyente en la medida que el creyente le permite a su corazón tener comunión con el Espíritu Santo. Le da lugar, espacio. Amén. Por eso Dios que pide de todo ser humano a sus hijos, dame, hijo mío, a sus hijos le pide Dios el corazón, el que gobierna el corazón. Si está Cristo entronado en nuestro corazón, nuestra vida anda por buenos pasos. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él emana la vida. Y el Espíritu Santo es una persona
Y el Espíritu Santo nos demanda, Pablo, a través de la pluma de Pablo, Dios, tener comunión con el Espíritu Santo. Compartir la casa en común. Es un vínculo. En la medida que usted conoce a su esposa lo conoce a usted, muchas veces ya no precisa ni hablar, ¿o sí? Usted ya conoce. ¿Por qué conoce? Por la convivencia. Hola. Por la comunión, por ese vínculo que se va afianzando en los años. Amén. La persona del Espíritu Santo, por ejemplo, habla. Y yo sé que está hablando siempre. ¿Quién está hablando acá? Está hablando Cristo a través de su palabra. Amén. En la persona de su Espíritu Santo. Y yo sé que muchas veces restringimos y no estoy enseñando a desvirtuar eso porque es peligrosísimo. Pero el Espíritu Santo habla. Habla en su interior. Nada más que a veces nosotros no conocemos. Claro que el hablar del Espíritu Santo no puede ser desvirtuado. El Espíritu Santo no se va a contradecir a lo que está dentro de su escritura, dentro de la doctrina bíblica. Amén. Pero el Espíritu Santo habla. ¿Puede decir amén, iglesia? Amén. El Espíritu Santo habla. Por ejemplo, a Felipe, ¿se acuerdan de Felipe? Era un evangelista en el libro de los Hechos. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, Hechos 8:29 creo que es. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe. ¿Qué le dijo a Felipe? Que se subiera al carro. No. Fuera. Acércate a ese carro. Acércate a ese carro. Iba un carruaje, una persona que iba leyendo las Escrituras y no entendía. Y Felipe escuchó en su interior. ¿Qué escuchó? Acércate acá. No dijo como nosotros. Y vos sabés que me vino un sentir de acercarme. No. Felipe tenía una comunión con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le dijo, ve allí, acércate a ese carro. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? Acércate a ese carro. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Y dónde está eso en la Biblia? No, eso no está en la Biblia. Es una voluntad de Dios personal, que yo voy conociendo qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, a dónde tengo que estar. Vamos a mirar que el Espíritu Santo habla. Hola. Amén. Y que la iglesia necesita tener más comunión con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y a veces no se da cuenta que el Espíritu Santo es el que le está hablando. A veces yo ando y me viene una cuestión allí, parece mía, pero eso no es mía. Yo ando y en cierto momento se me prende la lamparita. Eso es revelación del Espíritu Santo. La anoto porque eso no estaba en mí. Eso no viene de mí. Y tengo que anotarla. A veces le habrá pasado a usted. ¿Pero qué? ¿Me vino unas ganas de orar? No te vino unas ganas de orar. ¿Quién es el que te estaba impulsando a orar? El Espíritu Santo. Quizás algún problema, alguna necesidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla entonces. Mire, Pedro estaba arriba de un lugar, de una terraza, por decirlo de alguna manera, no me acuerdo la palabra específica, y le dijo al Espíritu Santo, he aquí, 3 hombres te buscan, ve con ellos. No le dijo una revelación, no le mostró, no, cosas sencillas de la vida. 3 hombres te van a buscar ahí, ve con ellos. Terminó de hablar, escuchar eso en su corazón. ¿Y Pedro se va a resistir? No. No, eso no revela. Dios le reveló. Yo sé que eso hay una distorsión ahora, hermano. Pero el Espíritu Santo habla. Falta comunión de la iglesia. Hola. Amén. Estoy hablando de la voluntad personal, la voluntad ya específica para todos los hombres, la conocemos, la voluntad específica para su pueblo, para ver a Dios, la santidad, ya la hemos visto, la santidad, la voluntad específica para cualquiera, la hemos visto. Ahora estoy poniendo énfasis un poquito en la voluntad de Dios para nuestra vida, en asuntos personales, íntimos. Necesitamos crecer en comunión con el Espíritu Santo, que Dios nos ayude. Amén.
Mire, el Espíritu Santo dice a la iglesia en Apocalipsis 2:3, ya no es Cristo, es el Espíritu Santo. A las 7 iglesias, el que tiene oído, dice el Espíritu Santo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A quién posiblemente está escuchando esta mañana? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo prohíbe. A mí nunca me prohíbe nada. Posiblemente el que no tiene el Espíritu dice no es de Cristo, ¿no? No es de Él. Y el que no tenga su Espíritu, dice Pablo, no es de Él. El Espíritu Santo tenemos que escuchar lo que hay cosas que prohíbe. Puede prohibir cosas. Amén. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Qué diría el creyente de hoy? Además de eso, ¿a quién le echaría la culpa? A Satanás. A Satanás. Porque miren lo que le prohibió el Espíritu Santo. Escuche bien, tenga cuidado, es filoso lo que estoy enseñando, pero lo voy a enseñar igual. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero no es que tenemos que hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, convenga o no convenga. Se contradice, ahí no fue el Espíritu Santo, eso fue Satanás que no quiere que yo hable la palabra acá. Había un tema allí que el Espíritu Santo no quería que Pablo perdiera tiempo en Asia. ¿Cuál sería? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Quién intentó ir a Bitinia? ¿Era la voluntad de Dios o la voluntad de Pablo? ¿Por qué? Ahora lo dice. Pero el Espíritu Santo no se los permitió. Tampoco se los permitió. ¿Usted qué diría? Pero este es el día que no me sale nada. El creyente actual de hoy, por desconocer la comunión, por no tener comunión con el Espíritu Santo, diría que es el diablo que se estaba levantando en todos lados. No me permitió, escuchó dentro de él, no hable la palabra acá. ¿De qué manera le prohibió? Te prohíbo que hable. Y Pablo dice, yo voy a hablar la palabra. Dios, ya sé que Dios quiere que hable a tiempo y fuera de tiempo, dice la Biblia. ¿Cómo que el Espíritu Santo me prohibió? Había una razón personal, individual. ¿Saben cuál era? En el versículo siguiente nos da la respuesta. Dice que en el versículo siguiente dice que Pablo de noche tuvo una visión. Dios habla a través de visión. Amén. Yo sé que ahora todo el mundo ve visión y va al cielo, hay excursiones al cielo, bajan y suben, como que nada. Pero se ha distorsionado, pero lo bueno de Dios sigue siendo loco. Dios, a que nos habla específicamente por la palabra, nos guiamos por la palabra, nos consolidamos sobre la roca que es sólida, que es la palabra. Amén. Amén. Pero también Dios, si a Él se le quiere su voluntad, puede, en su gracia, puede hablar también a través de visión. Porque Dios no hace excepción de personas, ¿o sí? Amén. Porque esto es solo para Pablo. No es para Pablo, es para todos nosotros. Amén. Podemos aprender de las Escrituras, conocer la voluntad de Dios. Y a Pablo se le apareció una visión, en una visión de noche, no era un sueño, una visión. Dio un ángel con forma de un varón, con forma de varón, y dice que le decía, Pablo, ven a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo dijo, un varón. Vio un varón, una visión a Macedonia. ¿Para dónde perfiló Pablo? Entendiendo, dice, y atravesando la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Pero en Hechos 16:10 dice, cuando vio la visión, enseguida, ¿cuándo? Enseguida. La voluntad de Dios se hace, Enseguida. o sea, escuche, si no la hace enseguida, Después no hace. no la hace. Cuando vio la visión enseguida, dimos por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio en Macedonia. Llega a Macedonia y la primera, dijo Pablo, va a ser un varón acá. Él había tenido una visión. No, Dios no te muestra toda la voluntad. La voluntad de Dios se hace por la fe también. Amén.
Yo tengo que manifestar obediencia. Y Pablo parte para Macedonia. Llega a Macedonia y la primera que se convierte no era un varón. Lidia. Fue uno de los primeros frutos. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo a veces puede prohibir. Amén. Amén. A mí me ha prohibido cosas. Yo escucho en mi corazón y no soy mejor que ustedes. No soy mejor que usted. Usted no es mejor que yo. Pero por una comunión Dios me ha guardado de muchas cosas. En otras cosas he sido desobediente y he pagado las consecuencias. Terrible a veces. Por no obedecer la voz del Espíritu Santo, que vive en nuestro interior y que nos falta a veces la comunión o porque no le conocemos. El Espíritu Santo a veces permite, el Espíritu Santo prohíbe. El Espíritu Santo permite en este caso. Prohibió, no les dejó ir a un lado, les prohibió hablar la palabra, no les dejó ir a Bitinia, pero luego lo guió a Pablo a ir a Macedonia. Permite. El Espíritu Santo nos va familiarizando al compartir nuestra casa con su voz. ¿Sí? Bueno, el Espíritu Santo se contrista. A veces no es usted el que está triste. ¿Quién es el que está triste? Espíritu Santo. Pero usted no diciendo. Como no conoce. El contristar, el entristecerse del Espíritu Santo está relacionado con las cosas que hacemos que no deberíamos de hacer. Cuando hacemos cosas que no deberíamos de hacer, usted le viene una tristeza. La tristeza, según Dios, ¿quién la produce? ¿Quién es que está triste al fin y al cabo en su interior? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero la tristeza que produce Dios, ¿para qué es? Para arrepentimiento, para que se arrepienta. Pero esa tristeza no es suya, es el Espíritu Santo que contristó. Cuando hacemos cosas que no tenemos que hacer, contristamos al Espíritu Santo. Y la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis. Cuidado con hacer nuestra voluntad. Cuando hacemos nuestra voluntad, ¿qué vamos a hacer? Contristar al Espíritu Santo. La Biblia dice que no apaguéis al Espíritu Santo. Se lo puede hasta apagar, ¿eh? Cuidado. Yo hago lo que quiero. El Espíritu Santo, nada. Dios me tolera, ¿no? Pero cuidado, porque la Biblia también habla de no apaguéis al Espíritu Santo. Se lo puede apagar al Espíritu Santo. Se lo puede contristar, pero si seguimos. El apagar del Espíritu Santo, ¿cómo se hace? ¿Sabe cómo se hace? Cuando no hacemos las cosas que el Espíritu Santo impulsa a hacer en nosotros o a través de nosotros. Se lo puede apagar. ¿Para qué usted quiere tener comunión con el Espíritu Santo si el Espíritu Santo se cruza allí a hablarle a la fulana? Y nosotros decimos, no, es cosa mía, es cosa mía. Puede ser también. Puede ser también cosa mía, pero muchas veces es el Espíritu Santo para hacer una obra buena. Como me dijo a mí, venía la vecina llegando y me dijo, predicale, Angelita, hablale de mí. Y yo seguía arando con mis animales, con mis caballos. Seguía arando y digo, pero mirá si se va a morir Angelita. Porque se va a morir pronto, me dijo. Yo seguía arando con mis animales. Digo, pero mirá si se va a morir Angelita, una gringa grande, fuerte, las mejillas rosadas. Creo que una semana o 2 semanas después se fue. ¿Sabe el julepe que me agarré yo? Lo llamaba a mi pastor y le dije, ¡perdí la salvación! No, tranquilo, Gustavo, aprendí esa... Pero yo escuché adentro mío que le predicara y no lo hice. Fue experiencia porque yo no conocía el Espíritu Santo. El que sabe hacer lo bueno y no le hace... Es contado por pecado. ¿Y qué estamos haciendo cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos? Apagando al Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, hermanos, a conocer al Espíritu Santo, se contrista. Pero el Espíritu Santo también puede orar por nosotros. Romanos 8:26. Dice que Él ora, a veces no sabemos ni cómo orar, ni cómo conviene. En mi forma particular de ver, ahí yo puedo estar usando el bautismo del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo puede orar por nosotros. Pablo dice, yo en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 en lenguas desconocidas. ¿Sí? Hablaba en lenguas desconocidas Pablo, no, ni él conocía. El que habla en lengua, dice Corintios, a sí mismo se edifica. ¿Dónde se edificaba Pablo? Pues en la intercesión personal, en su casa posiblemente, en su privacidad. Porque Pablo dice, el Espíritu Santo, a veces no sabemos ni cómo orar, ni cómo conviene, pero el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Yo sé que hay una distorsión terrible en las iglesias, sobre todo en el mundo pentecostal. Terrible distorsión de hablar en lengua. Dice, yo hablo, pero Pablo decía y testificaba, yo hablo en lenguas, para los corintios, más que todos vosotros juntos. Así que ¿cuánto hablaba en lenguas Pablo? Muchísimo. ¿Dónde básicamente lo hacía? En la intimidad. En la intimidad, en la privacidad. El Espíritu Santo puede orar por nosotros. Hola. Amén. Porque a veces no encontramos las palabras, no sabemos ni cómo orar ni cómo conviene, pero podemos pedirle a Dios, Espíritu Santo, tu Biblia, tu palabra dice que tú oras por nosotros, intercede por mí en esta situación, no sé ni cómo orar ni cómo conviene, y puede dejarse guiar por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Para los que puedan creer, Gloria a Dios. aunque todo está tan distorsionado con el tema del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, en el mundo pentecostal es tanta la distorsión, pero tengo que enseñar la verdad, como la entendemos y la vemos en la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene una voluntad. El Espíritu Santo tiene una voluntad. Que no necesariamente es la nuestra. Casi siempre están en oposición. El Espíritu Santo tiene la voluntad. 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas y el mismo Espíritu, dice Pablo, las hace, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno como Él quiere. Que reparte tareas, que reparte dones, que reparte ministerios. ¿Quién es que reparte? Espíritu Santo. Entonces yo escuchaba a un ignorante una vez, ¿no? Un pastor ignorante diciéndole a otro pastor ignorante. Cuando viene alguien, dice, cuando viene alguien, a mí me encanta eso. Y todos se reían, la iglesia ignorante también se reía. El único que no se reía era con cara que yo escuchaba eso de atrás. Y yo soy ignorante, vos sos un ignorante si pudiera hablar, pero ¿qué iba a hablar si yo andaba deambulando por ese lugar, buscando un lugar donde escuchar algo de Dios? Y escuchaba a este pastor ignorante que estaba de visita y el pastor anfitrión también ignorante festejar eso. Yo hago lo mismo, así, ignorante los dos. Y el pastor ignorante decía, yo cuando viene alguien dice, pastor, tengo un llamado a una misión, a un lugar, y ¿sabe dónde lo? Así, tiene ese llamado, dice, al baño, a misión al baño, a limpiar el baño. Y toda la iglesia, guau, 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 guau. ¿Así? ¿Habrán leído alguna vez? Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Pablo y a Silas, creo que era, a Bernabé, gracias, para la obra del ministerio, para una misión específica. ¿Quién dijo? Espíritu Santo. ¿Y yo lo voy a mandar a misión al baño? Yo voy a condicionar quién es que me está diciendo que tiene un llamado a una misión. Pero yo no puedo, yo tengo que saber y tener temor de Dios, que cada uno tiene una repartición personal, individual, que quién la da, que quién la la gracia del Espíritu Santo con cada persona. Tiene un llamado a Dios, vamos a orar, hermano. Yo no te voy a mandar de misiones al baño, a degradarte. Porque si quieren llegar a misioneros, hay que mandarlos a lavar el baño. ¿Sí? ¿Quién es que tendría que lavar el baño? Específicamente hablando de esas cosas sencillas. ¿El pastor? No, un don específico. La Biblia usted va a encontrar, dice, los que sirven. ¿Lo quiere mandar al pastor a lavar el baño? Perfecto, yo lo hago, lo he hecho alguna vez, lo hago, no hay problema. Pero ¿cuál es la tarea principal de un pastor?
Alimentar a las almas. Hola. Amén. Amén. Mal entendió la pregunta, yo sé. Perfecto. Pero los que sirven, ¿a quién vamos a poner de tesorero? ¿A quién? ¿A quién vamos a poner tesorero? Vamos a poner el tesorero al hermano porque el hermano está bien, tiene la finanza en orden. No necesariamente tiene que ser él. Eso es un ingrediente extra, un plus extra que es muy bueno. Pero no necesariamente a quién vamos a poner de tesorero el día de mañana en la iglesia. ¿Quién es el que tiene que manejar la tesorería de la iglesia? Los fondos financieros de la iglesia. Los que administran, dice. Se ministra para él, tiene que administrar para él. Perfecto, eso es pero no necesariamente tiene que tener saldada su economía. Te quiero decir, puede ser un hermano que vive con lo justo, pero tiene el don, la gracia de Dios para administrar también lo de Dios y puede ser fiel de Dios. Amén. ¿A quién le dio Dios en la persona de Cristo para administrar las finanzas? Y a Judas, Que se perdió, que se corrompió, es otro tema. Eso podemos hablar de otro tema, pero está allí. Los que administran, los que sirven, los que hacen milagros, los que sanan. ¿Quién reparte esos dones? Pastores y maestros. Pablo dice, apacentar la grey de Dios, las cuales, los hombres, el ministerio. No, el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. ¿Quién te pone a un pastor? ¿Quién lo pone? Espíritu Santo. Pero ahí está la gente. Estoy seguro de lo que hablo y no peco. La obra de Dios está invadida de hombres que Dios nunca llamó. Y lo sé porque puedo verlo. ¿Qué hacen los ministerios? Ponen al que a ellos le agrada, al que les cae bien, al que tiene condiciones humanas. Pero Dios es el que elige. Hola. Dios es el que elige, Dios es el que capacita, Dios es el que unge, Dios es el que aprueba y es el Espíritu Santo quien pone hombres en la obra. La obra de Dios está llena de comedidos, hermanos. Gente que no sabe ni enseñar la palabra de Dios. Y usted observa las cualidades, las condiciones de un pastor, ¿qué tiene que saber? ¿Cuál sería? Que tenga su saber enseñar. Saber enseñar. y que tenga su casa. Saber enseñar. Su casa, Y alguien me dijo, tú sabes que el hermano está puesto de pastor, pero tú sabes que no enseña nada. ¿Quién lo puso? ¿El Espíritu Santo? Los hombres. En los hombres. Sobre todo tiene que saber enseñar. ¿Cómo alguien va a elevar al pueblo de Dios si no sabe enseñar? Usted encuentra en la Biblia los ministerios, pastores y maestros. Están unidos, ¿no? No dice pastores, coma, y maestros. No, pastores y maestros. El pastor que no sabe enseñar, yo tengo que saber si Dios lo llamó. Tengo que poner duda, por lo menos puedo poner alguna duda. Pero es tema de otra cosa. Seguimos, hermano. El Espíritu Santo tiene una voluntad. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, el cual el Espíritu Santo ha puesto como obispos a su iglesia. Amén. Y quiero, por último, hablar de la voluntad de Dios, que es terrible esta tragedia que va a pasar en los últimos días ante la venida del Señor. Lucas 12:41, vamos a encontrar allí una realidad para este tiempo. Lucas 12:41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Otra
Otra versión dice, lo pondrá con los incrédulos. ¿Quiénes son los siervos? Son vistos en la Biblia como mayorales del rebaño. ¿Cuál es la función de un mayoral del rebaño? Un pastor, un maestro, un líder. ¿Cuál es la función principal? Ahí está, hermano. Enseñar. No, sí, pero ahí está. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? Lo puso Dios. Este no lo puso un hombre. Lo puso Dios. Le haya haciendo así. ¿Haciendo qué? Haciendo. Lo haya en actividad actual. Parece que lo que la Biblia enseña ahí es que va a haber mayorales, pastores, que van a empezar bien, pero luego, ¿haciendo qué cosa? Dando la porción, dando la ración, el alimento espiritual a la gente, a tiempo y fuera de tiempo. La palabra, el consejo de Dios. No rehusando darle todo el consejo de Dios. La tarea principal de un pastor es alimentar a las ovejas, hermano. Amén. Esa es la tarea principal del pastor. Esa es la tarea principal de un pastor, alimentar a las ovejas. Bienaventurado ese pastor, ese mayoral, que cuando venga su señor o líder, su señor le haya haciendo así. Le haya haciendo así. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Hombres de Dios que hacen la voluntad de Dios. Pero, dijo el Señor, bienaventurado aquel siervo, el 43, cuando venga su Señor, le haya haciendo así, actividad, cumpliendo su función en la venida del Señor. Amén. Mas si aquel siervo, ¿a dónde empieza el problema? En el corazón. ¿Quién empezó a prevalecer? Decíamos de David, ¿se acuerdan? David hacía la voluntad de Dios. En algún momento empezó a prevalecer los deseos de su voluntad. Los deseos de él. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Qué terrible, hermano. Tarda en venir. Habrá, pastor, y eso es una realidad que se ha visto, hermano, y se va a ver siempre. Que Dios nos ayude a orar por esos siervos de Dios. Amén. Que no pierdan la visión. Mi Señor, el problema empieza por la tardanza de la venida del Señor. Van a tomar la tardanza de Dios como tardanza, cuando es paciencia. ¿Por qué Dios no ha venido todavía? Porque es paciente para con todos y no quiere que nadie se pierda. Pero qué terrible tragedia que muchos siervos de Dios van a tomar esa tardanza, entre comillas. Y va a ser una tragedia para sus vidas. Que Dios nos ayude y nos guarde como siervos de Dios. Para seguir haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Como tarda en venir, empezó a dejarse llevar y comenzó a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. Lo primero que hace un pastor cuando pierde la visión, empieza a golpear del púlpito. Y eso se ha visto, hermanos. Es el ring de los cobardes, el golpear desde acá arriba de los púlpitos. Es el ring de los cobardes. Se ha visto y se verá siempre. Que Dios nos ayude a perseverar en la visión de Amén. la tardanza del Señor. No es tardanza en sí, es paciencia. Porque el que ha de tardar no demorará. Aún un poquito, y el que ha de venir, dice la Biblia, vendrá. Comienzan a golpear, a dañar, a perjudicar a otros. Ya con una comer y a beber con los borrachos, a embriagarse. Comer, no dice con los borrachos, perdón. Comer, a beber y empezar a embriagarse. ¿Qué ve allí? Excesos. Excesos, otra señal que tenemos allí. Excesos en la comida, en la bebida. Excesos. Lo he visto, hermano, que Dios nos ayude y nos guarde a todos como siervos de Dios. No estoy hablando solamente del mayoral, estoy hablando de todos nosotros como siervos de Dios. La Biblia dice que vivamos como siervos de Dios. Estamos aprendiendo su voluntad, a persistir haciendo su voluntad. Dice que vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe,
sea en juicio, el día del juicio, cuando Jesús venga a buscar su iglesia, o la muerte sorprenderá a más de un siervo y le castigará duramente y lo pondrá con los... Infieles, los verdugos, ¿A dónde va a parar ese pastor? los infieles. ¿A dónde va a parar? Más allá de eso. Infierno. Al mismo infierno. Por dejar de hacer la voluntad de Dios. Porque dice, aquí está el problema, versículo 47, el siervo que conoce la voluntad de su Señor, la conoce, pero no la hace. El siervo que conoce la voluntad de Dios, el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se preparó. ¿Para qué la voluntad de Dios? Para prepararnos. Para prepararnos. ¿Y para qué más? ¿Para prepararnos de qué? ¿Prepararnos para qué? Para la venida. Para su venida. No se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿A dónde? ¿A dónde? En el infierno. En el purgatorio. No existe el purgatorio. No existe. En el infierno. Es terrible, hermanos. Es terrible. A mayor capacidad, a mayores dones que otros, y que conocemos mejor quizá la palabra de Dios, tendremos un ajuste de cuenta más severo que otros. Es bueno conocer la verdad. Es bueno conocer su voluntad. Pero ten en cuenta esto. Sí. A mayor luz, a mayor responsabilidad, a mayor gracia, mayor responsabilidad. Un justo y un juicio mucho más severo, porque dice que al que hizo cosas sin conocer la voluntad de Dios será azotado poco. Pero mayor sufrimiento para que el siervo que conoce la voluntad del Señor no se prepara ni hace conforme a su voluntad. Es la misma palabra, estimo que es la misma palabra que en la boca de Cristo. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el infierno. Y la Biblia dice que somos árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Preparémonos para la venida del Señor. Gloria a Dios. Hagamos, practiquemos su voluntad en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dijo Dios a David, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. ¿Eres tú una mujer, un hombre dispuesto a hacer toda su voluntad? No dije que lo estás haciendo, no dije que lo estoy haciendo. Dije que estamos dispuestos. Dios necesita, ¿qué cosa en nosotros? La disposición. Del hombre son las disposiciones del corazón, dice la Biblia. ¿Hallará Dios esta mañana un corazón dispuesto a hacer toda tu voluntad? Amén. ¿Puedo escuchar algún otro amén? Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Otra versión dice, el que está dispuesto a hacer, ¿cuál es el hombre o la mujer conforme al corazón de Dios? El que está dispuesto a hacer todo lo que yo le diga. Es un hombre de mi agrado, porque cumplirá todo cuanto quiero. Y cuando hacemos todo lo que el Señor quiere en su voluntad, recibimos un título. ¿Cuál es? ¿Apóstol? ¿Profeta? ¿Arcángel? ¿Maestro? ¿Cuál es? Siervo fiel. Puede ser. Ay, Pero dice que... ¿Sabe cuál Siervo es el título? inútil. Siervo inútiles somos. Siervo inútil. ¿Cuál es el siervo inútil? El que Todo hizo lo que todo se lo que- se me mandó a hacer, hice. Dice. Es un siervo inútil, cumple con su función, cumple con su responsabilidad. No va a perder su recompensa. Pero eso, Dios quiere que machaquemos nuestro orgullo y hagamos su voluntad, porque aspiremos a ser siervos inútiles. Es un título maravilloso. Amén. Amén. Que aspiremos, dije, no que lo estemos haciendo. Aspiremos con nuestro corazón. Señor, me dispongo a que tú puedas hacer toda mi voluntad. Me ayuda, Espíritu Santo, y Dios lo va a hacer. Amén. La palabra nos da información y Dios hace el resto. Nos ponemos de pie, queridos. Dile gracias a Dios. Amén. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por conocer algo más de tu voluntad. Aprender, entender algo más. Y ahora se calla la débil voz del hombre y sigue hablando la voz de tu Espíritu Santo, enseñándonos
llevándonos a toda verdad, guiándonos en el camino hacia la verdad y conocer nuestra voluntad, tu voluntad, mejor dicho, personalmente en nuestra vida. Señor, háblanos. Se calla la débil voz del hombre, sigue hablando tu voz, enseñando, habla. Ahora entendemos que el Espíritu Santo nos demanda esta mañana básicamente una mayor comunión con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a oír la voz de tu Espíritu Santo, que no está separada, que no está divorciada de tu palabra, que está en tu palabra, conforme a tu palabra. El Espíritu Santo jamás va a decir algo que contradiga tu palabra. Ayúdanos, Señor, en un mundo de confusión, en un mundo aún, Dios mío, donde las congregaciones y aún nosotros los propios creyentes han distorsionado la verdad, Señor, de esa voz interior de tu Espíritu Santo que le enseñaba a Pablo, pero que también, si nosotros podemos, Dios mío, obedecer tu palabra, podemos profundizar en esa comunión con su Espíritu. Nos ayuda en el nombre de Jesús, Padre, en la voz, a escuchar tu voz, Espíritu Santo, a escuchar, oh Dios mío, ser guiado, tener su voluntad primordialmente sobre la nuestra, a establecer su voluntad, a ser enseñado por tu Espíritu Santo en cosas y temas específicos en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en Jesús, y en Jesús te damos las gracias. Y decimos que la gracia del Señor Jesucristo, diga conmigo por favor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, del Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Amén.